Muy buenas tardes, amigos, amigas de 2x3 en Salud. Aquí estamos como todos los sábados, Doris Pantaleón y una servidora Altagracia Ortiz para compartir un programa en la tarde de hoy de alto contenido educativo. ¿Verdad, Doris? ¿Cómo estás? Así es, buenas tardes, bien, Tati, bien, y tú bien. Como decías tú, precisamente de alto contenido educativo, Así porque vamos a abordar esta tarde un tema y le aconsejamos que no se nos muevan de ahí, que yo creo que de alto interés para toda la población, sobre todo para esta población masculina que muchas veces no le gusta mucho chequearse, ir al médico a darse esos chequeos preventivos que todos a cierta edad, como dicen Debemos por ahí, hacerlo. debemos hacerlo. Así es. Y antes de pasar, Tati, a nuestro invitado, que será en un ratito, vamos a comentar un poquito la situación que nos atañe como sistema de salud y es este virus que tenemos ya 8 meses con él encima en Como nuestro quien país. no quiere la cosa, llevamos casi 8 meses de este virus que nos afectó por primera vez partiendo del 1 de marzo del presente año y que mantiene en vilo al país y al mundo. Así es, verdad. Recordemos que este primer caso fue caso importado, vamos a aclarar eso, fue diagnosticado el 1 de marzo de este año y que a partir de esa fecha nunca hemos dejado de tener incidencia del virus, o sea, nunca ha dejado de circular y nunca hemos dejado de tener casos positivos nuevos y muertes. Así es, llevamos más de 2.200 muertes, casi 2.300 muertes, sí. 136,000 y pico de casos y en este momento, en este justo momento, hoy sábado, la preocupación de las autoridades se dirige a 5, ellos dicen 5, pero son como 7 provincias de alta positividad, entre ellos el Distrito Nacional que no baja. Que no baja. Uno casi adivina por qué. No, por supuesto, la provincia de Santo Domingo también está incluida. Duarte, que uno se pregunta qué pasa en la provincia de Duarte, luego de aquel brote, que fue el primer brote que tuvimos fuerte en República Dominicana con muchísimas muertes, la población debería cuidarse un poco más. Hay un problema serio, aunque las autoridades no quieren tirarle la carga a la población, hay mucha gente desobedeciendo todo tipo de normas. Aquí hay gente que está haciendo fiesta en la clase alta, en la clase del medio y en la de abajo. En todas las clases. Más no poder, ¿verdad? Así mismo es. Entonces, y no es tirarle la cuava a la población, porque yo siempre he creído que a la población hay que darle las herramientas. Para cuidarse. Primero de educación, las herramientas de protección, porque si tú no le puedes decir a una gente que no tenga recursos, ponte mascarilla, si tú no le has suplido la mascarilla. Tampoco le puedes decir, vete a hacer una prueba, si tú no le llevas la prueba cercana donde él pueda tenerla. Pero yo creo que es parte de ambos lados, ¿verdad? La responsabilidad es de ambos lados, porque por más que te diga y que las autoridades te digan hay que cuidarse, tú tienes que asumirlo también. Hay una responsabilidad personal en la salud individual de cada uno, pero también no es solamente que tú digas que hay pruebas disponibles. Exactamente. Es que tú tienes que ir a hacer la investigación, a llevar las pruebas, a hacer la búsqueda activa de casos, como dicen los epidemiólogos. Acercarla. Bueno, el área 6 de salud de aquí, de la capital, ellos están haciendo una labor interesante. Ellos están llevando las pruebas gratis a plazas comerciales, a empresas, a instituciones. Están haciendo pruebas masivas en servidores asintomáticos, ¿verdad? Que no tienen ni idea de que podrían tener la infección. La están haciendo y están detectando casos, están detectando brotes en instituciones y en empresas en este país. Así es, y otro tema importante que no es necesariamente COVID es la influenza, señores. Estamos también en actividad, mucha gente con gripe. Una parte es gripe común, pero la otra parte tiene influenza. Entonces, llamar a la población en esta parte educativa del programa que la gente se vaya a vacunar. Los seguros están obligados, aunque no lo hagan, a cubrir, porque eso es atención primaria, eso es prevención, a cubrir la vacuna. Y la vacuna es una forma de evitar al menos que a usted le dé un virus tan malo. Sí, está disponible en el país, ya se están haciendo jornadas precisamente con estos grupos vulnerables, que los grupos vulnerables podríamos decir los adultos mayores, los niños pequeños, los que tienen alguna enfermedad de base, pero yo siempre he insistido en que debería ser abierta a toda la población, porque todo el mundo tiene riesgo. Porque eso por razones económicas, que se priorizan esos grupos. En realidad, países europeos y norteamericanos, exceptuando los grupos antivacunas, todo el mundo tiene que vacunarse. Así es. O debe vacunarse. Así es. ¿Qué te parece si nos vamos a pausa y entonces venimos a darnos el lujo del programa que le vamos a ofrecer en la tarde de hoy? Venimos ahora. 2x3
Gracias por continuar en 2x3 en Salud. Y tenemos con nosotros a nuestro invitado de la tarde, es el doctor Octavio Cruz Pineda. El doctor Pineda es uno de los más destacados médicos urólogos de República Dominicana y trasplantólogo. Así que con él, tal como le dijimos al inicio, nos vamos a dar tremendo banquete. Buenas tardes, doctor. Bienvenido y gracias por atender nuestro llamado a estar aquí, a llevar orientaciones a la población. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación a este programa de tanta teleaudiencia, 2x3 en Salud. Para mí es un honor estar con ustedes. Bueno, el honor es nosotros porque el doctor es un hombre con muchas ocupaciones profesionales y generalmente no tiene tiempo, pero sacó este tiempo. Y vamos a comenzar esta intervención del doctor porque este es el mes dedicado al cáncer, a los hombres, no sé cómo se dice el término exactamente, pero es al cáncer de próstata y por supuesto lo padecen los hombres. Doctor, ¿por qué se dedica este mes al cáncer de próstata, a la prevención será del cáncer de próstata? No sé si se previene. ¿Se previene? Claro que sí. Vamos a hablar de ese tema. Fíjate, el cáncer de próstata es una gran preocupación para nosotros los médicos y los pacientes, los varones, ¿no? Para darte un ejemplo, estadística en los Estados Unidos, 30,000 o más pacientes fallecen cada año en los Estados Unidos. Se diagnostican alrededor de unos 170, 175,000 por año. Dentro de la malignidad de esta patología, viene siendo el segundo más diagnosticado en los Estados Unidos y solamente superado por el cáncer de piel, y en fallecimiento solamente superado por el cáncer de pulmón. Por ejemplo, en España hay alrededor de unos 30,000 a 35,000 casos al año, con aproximadamente 6 a 8,000 muertos por año. Y en nuestro país, según la Sociedad de Urología, anda por casi 4 fallecimientos diarios por cáncer de próstata, lo que significa que vienen siendo algunos 100 y pico de 1,400 casos al año. O sea que tiene una alta incidencia, tiene una doctor. alta incidencia sobre los 40 años, 45 años. De esto, no sé si hablaremos más adelante, pero... No, hay entonces una vinculación estrecha con la edad. Los cánceres generalmente ese es su comportamiento. Sí, hay la duda de cuándo ir a ver al urólogo, cuál es la edad más conveniente de iniciar sus estudios con el urólogo, con su chequeo. Hay escuelas que hablan de 50 años, otras hablan de 45 años, otros hablamos de 40 años. De 40 años. Realmente, si usted es una persona de 40 a 45 años y tiene antecedentes familiares, ya sea que un tío, un hermano, su papá tuvo cáncer de próstata o cáncer dentro de la familia, es bueno que usted comience temprano, lo más temprano posible. Si no, usted puede esperar hasta los 45 años y si los estudios van bien, a partir de los 50 hacerlo con más regularidad. ¿Cada año? Cada año, por lo menos. Doctor, algunas personas dicen, bueno, el cáncer no se previene porque no hay manera, al menos que no sea un chequeo para detectarlo a tiempo, pero hay algunas herramientas de alimentación, no sé qué otros estilos de vida que puedan ayudar a prevenir. Fíjate, existen los protocolos. Y todas las enfermedades, no solamente urológicas como el cáncer de próstata, sino cáncer de colon, cáncer de pulmón, tienen sus protocolos de evaluación, tienen sus fechas de cuándo comenzar a iniciarse. Y realmente el éxito es la prevención. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que usted prevé y diagnostica a tiempo, tiene una solución más sencilla, tiene una solución más fácil y además podría tener solución. Si usted no lo diagnostica, pues entonces usted va a tener grandes problemas y grandes evoluciones de ese tipo de enfermedad. En cuanto al manejo personal del individuo, bueno, la dieta va a incidir mucho, su vida de promiscuidad o no, si tiene hábitos tóxicos como son el cigarrillo, el alcohol, drogas, todo ese tipo de cosas va a incidir en que haya cáncer de próstata. ¿Estos son entonces factores de riesgo? Son factores de riesgo, sí. Y la obesidad, porque la obesidad como que incide en todo, doctor. La obesidad, vuelvo a hablar de la promiscuidad, la comida, por ejemplo, con mucha grasa, con perfil lipídicos alterados, con síndromes metabólicos, todo ese tipo, el sedentarismo, todo ese tipo de cosas van a afectar y a incidir en que en la población haya más cáncer de próstata.
¿Y da, doctor, alguna señal de alerta el cáncer de próstata antes de diagnosticarse? Ese es el gran peligro. El cáncer de próstata suele ser silente. Enemigo silente. No da ningún síntoma. Ya cuando te da síntomas es porque ya el paciente está o muy evolucionado o muy avanzada la enfermedad y ya presenta síntomas como la hematuria, el dolor al orinar, la pérdida de peso, malestar general, dolores articulares. Ya ahí hay un cáncer más avanzado. Ahora, hay que diagnosticar algo que es importante, hay que tener una precisión. Una cosa es la enfermedad prostática per se en cuanto a crecimiento prostático benigno y otra cosa es cáncer de próstata. El crecimiento prostático benigno, que también se da en esas edades, da más síntomas. O sea, el paciente tiene dificultad para orinar, tiene escozor, tiene picor al orinar, orina más frecuentemente, chorro débil, dificultades para la erección que también los va a afectar. El paciente se queja de que se levanta muchas veces a orinar y eso es un síndrome prostático, eso es un síndrome de que usted tiene una enfermedad prostática no necesariamente maligna. Exacto. Pero pasa que en el cáncer no da ningún síntoma. Tal vez sería Entonces, importante, doctor Cruz Pineda, definir, porque no hablamos de eso desde el inicio, ¿para qué es que sirve la próstata en el hombre? ¿Cuál es la función de esa? Bueno. Sí, la próstata es una glándula que se encuentra alojada debajo de la vejiga urinaria por delante de las vesículas seminales. Las vesículas seminales son las bolsitas que van a contener el contenido de los testículos, que son los espermatozoides. Ahí se va a formar el semen y a la hora de la eyaculación, la próstata va a agregar líquidos y sustancias y nutrientes y minerales que son necesarios para aumentar el volumen del esperma y así el espermatozoide puede viajar y ser más viable a la hora del embarazo en el coito, ¿no? Okay. Pero después esa es la única función que tiene. Esa es su única función. La única función. Doctor, ¿y la higiene? ¿Qué papel juega en esto de que la gente en un futuro pueda...? Bueno, la higiene personal y la higiene como tal en tracto urinario siempre es importante porque si usted no hace, por ejemplo, hábitos de higiene correcta y usted no bebe mucha agua y usted no mantiene esa orina y ese aparato urinario limpio, digamos, o estéril, va a crear infecciones, prostatitis, cistitis, uretritis y una serie de cosas que al final van a producir o a incidir en el cáncer de próstata. La promiscuidad, doctor. Ya no se habla tanto de promiscuidad, sino de infecciones de transmisión sexual, pero eso es un factor de riesgo importante para el cáncer prostático. Tal como factor de riesgo es un poco entre comillas, ¿no? Lo que sí es que mientras más episodios de infecciones, de prostatitis, de afección, de congestión de esa glándula usted tenga, más posibilidades tendrá en el futuro de sufrir de enfermedades prostáticas que al final pueden producir o incidir en el cáncer de próstata. Doctor, sabemos que los hombres generalmente no son muy dados a visitar el médico. Hay unos que sí, otros que no, pero la mayoría no lo son. ¿Se diagnostica temprano el cáncer de próstata en el país o quizá tenemos esa dificultad? Mira, antes era un tabú. Ir al urólogo para el hombre, eso era como muy grande. Las mujeres comenzaron a llevar a su marido tirándolos prácticamente de la a la fuerza. ¿no? Lo digo yo. En los años 90, muchas casas farmacéuticas que tenían productos que no existían para este tipo de enfermedades benignas, hicieron muchos programas, muchas casas farmacéuticas nos ayudaron y se hicieron muchos programas de concienciación, muchos programas de explicarle a la gente lo que es la próstata y lo que significa la salud desde el punto de vista prostático. Eso nos ayudó. Desde el año 90 el hombre asiste, el hombre va. Y hoy precisamente, en estos días, mejor dicho, precisamente vi varios jóvenes, porque yo siempre he dicho que así como la niña cuando tiene su primera regla, su primera menstruación, su menarquia, ¿no?, va a su ginecólogo y comienza a ir a su ginecólogo a chequearse y todo eso, el varón debe hacerlo porque hay enfermedades en esas edades que pueden al final provocar problemas serios, no solamente prostáticos en su tercera o cuarta década, sino también de fertilidad. Entonces, da mucha pena que un joven llegue a los 20 y pico de años, 30 años, se case
y tenía quizás, por ejemplo, un varicocele que se pudo haber diagnosticado a los 14, 16, 18 años, resuelto, y no llegar a una subfertilidad o alteraciones dentro de su producción de espermatozoides, y entonces tiene que operarse quizás a los 30, 40 años, y quizás ya los daños son irreversibles. O sea, doctor, que cuando el niño se va al pediatra y el pediatra hace esos chequeos integrales, vamos a decir, pero a partir de qué edad entonces debería ya un jovencito, un adolescente pensar, o los papás pensar en llevarlo a un especialista. A partir de los 16, 18 años, que ya el niño tiene más, digamos, es más adultito, tiene más conciencia, y sobre los 18 años hacer estudios incluso de conteo de espermatozoides y todo ese tipo de cosas, porque claro, tú a un niño, y no se recomienda, un niño menor de 18 años, tú no lo vas a poner a hacerse una masturbación de que para hacerse un estudio de... Exacto. Sí, aunque ellos lo hagan, eso es problema de ellos. Pero por protocolo no se hace. Ahora, a partir de los 18 años, yo con los pacientes que tengo, adultitos jóvenes, yo le digo, mira, a partir de los 18 años hay que hacerte esto, un perfil hormonal, hay que hacerte tu espermatograma, sobre todo cuando ya cursan con problemas congénitos, o alteraciones tipo varicocele o criptorquidias. Criptorquidia es los testículos que no estén en la bolsa, que estén en otro sitio, que a veces se operan a partir del año. Pero tú no le vas a decir a un niño, sino hasta los 18 años, con ese antecedente, debes hacerte tus estudios. Bueno, no sé si nos vamos ya a comerciales, todavía nos falta. Entonces vamos a hacer la siguiente pregunta, doctor. Una vez que el paciente ha sido diagnosticado con cáncer prostático, ¿cuáles son los diferentes procedimientos que tiene las ciencias médicas para eso? ¿Es necesariamente la cirugía o hay otras intervenciones una vez que lamentablemente esté diagnosticada la enfermedad? Sí, usted llegó ya a un diagnóstico, el paciente ya llegó a él vino a chequearse o venía con alguna molestia o ya tenía un índice alterado. Se le hizo el PSA. Eso quería yo, perdón, doctor, sí, que antes de llegar a ese diagnóstico. Sí, porque nos fuimos al diagnóstico. Sí, nos fuimos al diagnóstico antes a cómo llegamos al diagnóstico. Este tema, y claro, uno de los temores, uno de los grandes temores de los hombres dice hacer ese chequeo de próstata. Exacto. O sea, le tienen mucho miedo a eso y queríamos saber si han evolucionado esos diagnósticos, doctor. Sí, hay grandes pilares, hay grandes cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, el análisis de la sangre, que es una proteína que produce la misma glándula y que cuando está aumentada en sangre indica que puede haber o una enfermedad prostática o un cáncer, sospechar de él. Ese es el famoso PSA y sus 3 fracciones. ¿Por qué hablo de las 3 fracciones? Porque muchas veces los pacientes llegan a donde nosotros porque lo vio su cardiólogo, lo vio un médico internista, o lo vio cualquier médico de la familia y te viene con un PSA total. Lo correcto es hacer el PSA total, el libre y la relación de ambos. O sea que son 3 parámetros que a nosotros nos van a ayudar mucho, no solamente en el diagnóstico, sino en el pronóstico. Perfecto. Y atención, doctor, perdóneme, esta parte es muy importante porque muchos hombres lo escuchamos decir, no, yo me hago es mi PSA, yo nada de otro tipo de método. Y el PSA no es un análisis que usted diga, bueno, me salió alto y tiene que ser obligatoriamente que tenga un cáncer. No es definitivo de diagnóstico. No es, simplemente orienta. Perfecto. De hecho, nosotros el PSA lo tenemos como un gran marcador tumoral. ¿Qué significa eso? Un paciente se diagnosticó de cáncer, se operó, se le hizo todo. El PSA nos va a servir para saber si todo lo que se ha hecho ha sido efectivo y que esa enfermedad no sigue progresando. Porque si usted lo operó, le hizo lo que fuera, que vamos a entrar en ese tema ahora, y sigue alto, cuidado, que usted llegó tarde o lo que se ha hecho no es efectivo, totalmente efectivo o hace falta hacer algunas cosas doctor, más. Para que nos define, nos vamos a ir a una pausa bien breve, doctor, y nos va a definir cuándo un PSA es alto, o sea, cuáles son esos niveles en que debe mantenerse. Perfecto. Así que regresamos en un momentito. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud y continuamos esta intervención del doctor Octavio Cruz Pineda, una de las eminencias médicas en su área, porque aquí cada quien es un poco Dios en su área. Doris había dejado, doctor Cruz Pineda, la pregunta en el aire de que nos definiera lo del PSA, ¿verdad? O sea, cuando el marcador indica una cosa y cuando indica la otra. Hablemos un poco de eso, doctor Cruz Pineda. Sí, por ejemplo, decía hace un ratito
El PSA es una proteína que se cuantifica en la sangre a través de un análisis de sangre. Entonces, el PSA debe estar siempre por debajo de 4 nanogramos por mililitro, siempre. Eso es lo correcto. Lo normal. Y en según qué edad hay escuelas que hablan sobre los pacientes de 70 años, que hablan de que hasta 10 es un PSA permisivo, pero bueno, pero debe estar por debajo de 4. Luego va el PSA libre, que es otra de las proteínas de la misma cuantificación, que debe estar por 0.25 hacia abajo. Y luego la relación que debe dar, y muchos pacientes preguntan, porque los laboratorios ponen una nomenclatura que ellos mismos dicen, doctor, ¿y qué significa esto? Mientras debe estar por encima de 11. Todo lo que esté más allá, por encima de 11, da mejor pronóstico. Porque hay pacientes que dicen, doctor, me llegó en 40 el PSA. ¿Qué me está pasando? No, eso es correcto, eso está bien. Mientras más alto, mejor. Ojalá, eso es bueno. Ojalá tuviera en 60. Qué bien. Eso es valor pronóstico. Bien. ¿De acuerdo? Entonces, eso se toma con la sangre y eso nos da más o menos orientación. Porque muchas veces la prostatitis, que es benigna, una inflamación de la próstata, puede elevar el PSA. Tener relaciones sexuales antes de la prueba puede elevar el PSA. Una gripe, una fiebre, un estreñimiento, cualquier cosa de esa puede elevar el PSA. Y nosotros le decimos a los pacientes, hágalo con 4 o 5 días de abstinencia y sin haber comido cosas muy picantes y habiendo bebido mucha agua los días anteriores. Perfecto. Eso da mejor valor. Mejor valor. Otra prueba dentro del arsenal que tenemos es la sonografía de próstata. Sobre todo la suprapúbica, que es más cómoda, y si hay duda, la transrectal. Eso nos va a dar un tamaño más exacto de la próstata, de cómo está la vejiga, de si hay nódulos o no hay nódulos, de si hay calcificaciones o lesiones quísticas. Eso nos va a dar una orientación más general. Y definitivamente, a la que más se le teme y que es bastante fiable y que el médico que no mete el dedo, como se dice, mete la pata, es el examen digital rectal. El tacto, ¿Por como qué? le dicen. Porque usted no sabe cómo, si ese tejido es blando, duro o pétreo o muy duro. O sea, porque ustedes están palpando. Nosotros estamos palpando a través del recto. La próstata, que está ahí mismo, es una lámina, el recto y la lámina que hay en esa área de tejido, y usted toca la próstata directamente. O sea que por mucha tecnología, doctor, que haya y exámenes clínicos, siempre el tacto es fundamental. Obviamente. A usted le pueden dar una foto y le pueden hacer una calorimetría, todo lo que usted quiera, cualquier estudio de espectrometría, y nadie le va a decir si este sofá es duro o es blandito, a menos que usted lo toque. ¿Y es que es dolorosa la prueba, doctor, o no? No, no es dolorosa. Bueno, todo va a depender, número uno, de la aprehensión del paciente, que a veces uno tiene que calmarlo, van con miedo los hombres. Sí, porque el paciente va con cierto nervio, no es lo mismo que tú llegues y que, bueno, te van a hacer un examen digital y el médico no tenga la humanidad o la habilidad de abordar ese paciente. Además de lo brusco o no que tú puedas hacer al hacerlo. Pero no debe ser, no digo que sea placentero porque no es, pero tampoco es que tiene que ser doloroso, excepto que usted tenga alguna alteración importante. Debe decirle al médico, doctor, yo sufro de hemorroides, yo tuve una fístula perianal, yo tuve una alteración en esto, yo sufro de tren. Eso debe decirlo, y el médico, si el paciente no se lo dice, debe investigarlo. Pero doctor, alrededor de ese tema hay factores culturales. Por ejemplo, el hombre decía, yo no sé si lo están diciendo mucho, yo no voy porque me violan. Esos hombres pero eso ya ha ido variando. Como yo te decía, desde los años 90 hacia acá, y con toda esa publicidad mercadológica que usaron los laboratorios y las mismas sociedades que nos apoyaron mucho, eso ha ido variando. Yo también quiero hacer una pregunta que yo no sé cómo definir en realidad, pero tengo curiosidad. En el caso de los hombres que son homosexuales, que tienen otro tipo de práctica sexual, digamos, ¿es necesario también? ¿También ellos tienen cáncer de próstata? Son hombres, bueno, son hombres que tienen su próstata. No, o quizás la pregunta sería que si eso aumenta la incidencia de cáncer o no. No, o que si el hecho de tener esa preferencia sexual. No, es más, antes se hablaba de que la manipulación en esa área producía cierto masaje prostático, por decirlo, por el trauma o por el golpe o por el movimiento, la movilidad en el área, y que eso descargaba un poco la próstata. Incluso
en la medicina de hace muchos años se usaba el masaje prostático para drenar esa próstata. Eso ya hoy no se hace. Eso es una Pero está práctica descartado eso, que la práctica, por ejemplo, homosexual, de otro tipo de prácticas no, sexuales. no hay una incidencia No hay especial, estudios. ni tampoco los va a favorecer. O sea, Ok. no, simplemente eso es una predilección sexual del individuo. Eso Perfecto, que no ninguna- tiene una incidencia en su salud, me refiero. No, eso Ok. no. Doctor, ¿qué papel juega, antes de irnos ya a esos tratamientos que Tati preguntaba ahorita, juega el médico, no necesariamente el urólogo, sino el médico general, otro tipo de médico que un paciente vaya para que pueda tener la conciencia ese paciente de que necesariamente tiene que hacerse ese chequeo? Realmente tener claro los protocolos, porque ya la medicina, a la medicina actual, no le interesa que usted sea muy inteligente, que usted sea muy brillante. A la medicina actual lo que le interesa es que usted recuerde y conozca los protocolos. Y si usted maneja los protocolos, para todas las enfermedades hay protocolos, entonces el médico familiar o el médico de cabecera o el médico de la familia debe orientarlo que a partir de los 40, 45 años, pues usted debe comenzar a iniciar su chequeo anual por lo menos. A medida que van pasando los años se va haciendo más corto hasta llegar hasta 6 meses, cada 6 meses. Ok. Pero bueno, eso es la principal orientación. Ya. Entonces, el paciente llega con el PSA o llega con su sonografía transrectal o su sonografía suprapúbica por arriba, que es mucho menos molestosa. Y uno ya más o menos tiene una orientación. En algún momento, ese paciente va a necesitar el examen dígito rectal, o sea, el tacto rectal. La introducción del dedo a través del recto. ¿Por qué? Porque si a mí me llega un paciente que no tiene síntomas, que no tiene antecedentes de interés, que además tiene un PSA bajito y normal y una sonografía suprapúbica que no me habla de nódulo ni nada, tú le puedes obviar por el momento ese tacto rectal y hacerlo quizá el año que viene, pero tienes que hacerlo. Perfecto. Ya. Tienes que hacerlo. Hay una pregunta por adelantado que yo hice antes de, Ajá, la de de los que ustedes tratamientos. terminaran con la parte diagnóstica, que son las intervenciones. Una vez el paciente tiene un lamentable diagnóstico de cáncer de próstata, ¿cuáles son Sí. las diferentes intervenciones de que se dispone para... Una vez el paciente se para evitar. diagnosticó, entonces hay que hacer un estadiaje, que eso es importante. Ajá. Ok. Uno, un rastreo óseo, porque donde más hace metástasis o invasión es en los huesos. Oh, Dios. Otro, tomografía de abdomen y pelvis para ver si los ganglios linfáticos y todo eso no están tomados. Todo eso salió negativo. ¿Qué hacemos con el paciente? Bueno, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Paciente de más de 75, 80 años, hay que plantearse si necesita quizá de una cirugía o no. Porque muchas veces ese cáncer, incluso hay estadísticas de que en los primeros 5 años el 100% está vivo, si está circunscrito a la próstata nada más. Perfecto. Entonces ese paciente quizá se puede beneficiar de un bloqueo hormonal, se puede beneficiar de una radioterapia, y con eso usted palía la situación y mantiene a ese paciente en buenas condiciones aún con su diagnóstico. Ahora, pacientes jóvenes de 40, 45, 50 años, hay que ser más agresivos. Entonces, las diferentes opciones de tratamiento. Básicamente la cirugía radical. La cirugía radical que no es lo mismo, y yo quiero aclarar eso, que la cirugía del paciente que tiene hipertrofia o crecimiento de la próstata y que tiene dificultad para orinar y que requiere de una cirugía de una patología benigna. No es lo mismo. Es lo mismo. Esa cirugía que se puede hacer abierta, que se puede hacer endoscópica, que se puede hacer con vaporización, con láser, con todo lo que usted quiera, no va a afectar, y ese es un miedo de los pacientes, ni en su potencia sexual, ni en su continencia. Sí va a provocar eyaculación retrógrada. Ese paciente pocas veces podrá ver semen de nuevo. ¿Por qué? Porque los conductos que salen por donde sale el semen en la próstata, eso se va o se modifica con la cirugía. Eso es una cosa. Ahora, el paciente diagnosticado de cáncer, la cirugía que va a buscar, llevarse un trozo de uretra, por eso se llama radical, completa, llevarse la celda, que es lo que envuelve la cáscara que envuelve la próstata, llevarse las vesículas seminales y llevarse el cuello de la vejiga. Pero esa cirugía sí... Eso es una radical para cáncer. Esa cirugía sí hay problema con la... Esa cirugía en sus diferentes modalidades, ya sea abierta, ya sea laparoscópica
o la llamada robótica, que no es robótica, es con un Da Vinci. Usted usa un utillaje, usted usa una serie de elementos con su consola donde usted hace la cirugía. No es que el aparato la hace, es usted que la está haciendo. Sí, la guía, usted lo guía el aparato. A medida que se han ido mejorando y los cirujanos nos hemos ido haciendo más conocedores de la técnica y con más cuidados de preservación de nervios, la incidencia de impotencia, o sea, usted no tiene erección, o dificultades impresionantes para la erección, o la incontinencia, usted se levanta y se le sale la orina, usted no controla la orina, son menores. Ninguna ha superado a la otra, ninguna. El que diga eso no hace mucha cirugía, porque ninguna ha superado a la otra. Lo que sí es que usted, por ejemplo, con el Da Vinci o con la laparoscópica, usted ve más grande, usted ve en una pantalla lo que son las regiones donde van los nervios, los vasos, y usted puede preservarlos quizás más. Entre la experiencia del cirujano, las condiciones del paciente, si no es obeso, si es delgado, si no es muy grande, si es corto el paciente, si la próstata es chiquita o es grande, va a incidir mucho en eso. Pero andan entre un 15 y un 25 o un 30% las posibilidades de impotencia, incontinencia o ambas. Doctor, ¿y esa cirugía radical, qué se busca? ¿Que no se expanda? Llevarse todo en bloque y curar el paciente. ¿Y qué tan exitoso es eso? O sea, garantizar... Anda por encima del 80%. Perfecto. Y una vez ese paciente, doctor, se somete a esa cirugía, ¿debe irse a quimioterapia, radioterapia? No, quizá con eso ya tiene suficiente. Después hay otros procedimientos, por ejemplo, está la radioterapia, que también tiene su lugar específico para eso. Está, por ejemplo, la terapia robótica, HIFU, que es con alta intensidad de calor y sonido, que también tiene muy buenos resultados. Y una serie de combinaciones. Combinaciones, por ejemplo, que los va a dar hasta cierto punto la evolución y las condiciones del paciente en el acto quirúrgico. Y también la biopsia. Lo que usted sacó, eso se analiza y dice si los márgenes son negativos. Entonces vienen las combinaciones con radioterapia o no, o con bloqueo hormonal. Todo eso se maneja así. Ya si el paciente es avanzado en su cáncer, ya es un estadio 4, y vamos a, si quieren que le aclare lo de los estadios. Sí, lo vamos a hablar. Es importante. Estadio 1 es circunscrito a la próstata per se, por dentro de la cápsula, que vendría siendo la cáscara que envuelve la próstata, ¿no? Si hay una sola lesión, es un estadio 1. O hay dos, pero está dentro de la cápsula, es estadio 1. Estadio 2 es cuando ya infiltra esa cápsula. Estadio 3 cuando ya toma ganglios y estructuras adyacentes, ¿no? Cercanas. Y estadio 4 ya cuando hay una metástasis en los huesos, hay una metástasis en el cerebro, ya eso es otro tipo de... Ya eso es de salvataje, ya eso no es una cirugía, ya usted llegó tarde. ¿Y en qué estadio generalmente, doctor, es lo que aquí más se diagnostican? Bueno, lo que tratamos de conseguir es diagnosticarlo en el estadio 1, como mucho 2. Pero, por ejemplo, Pero en el caso de el éxito es el estadio 1. En el caso de las mujeres, pues las mujeres con cáncer de mama, por ejemplo, el tema grande de los oncólogos es que llegan en etapa 4. Sí, de 3 ¿Cuál es la práctica aquí de los hombres? ¿Están llegando temprano? Nosotros, a medida que van pasando los años y la población se va haciendo más consciente, el hombre va más a nuestra consulta y se están diagnosticando estadios bastante... Ahora, hay hombres que yo a veces le digo, óyeme, a ti hay que darte una paliza, porque tú viniste a verme hace 5 años, tú estabas bien, y 5 años después es que tú vuelves. O sea, eso no es un buen negocio, no es una buena inversión. Doctor, vamos a pedirle un permisito para que cuando regresemos hablemos si República Dominicana está preparada en recursos humanos y en tecnología para atender todo este tipo de cáncer. Regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Octavio Cruz Pineda, urólogo. Doctor, y le hacía yo una pregunta antes de la pausa, si República Dominicana está preparada tanto en recursos humanos como en tecnología para darle respuesta a los casos de cáncer de próstata. Y ahí mismo queríamos ver si usted nos reiteraba, creo que al principio hablamos de eso, sobre la incidencia en la población dominicana de este tipo de cáncer. Sí, mira, República Dominicana, gracias a Dios, nosotros los dominicanos viajamos mucho. Muchos de nosotros tienen escuelas extranjeras. Aquí tú te encuentras cualquier médico que estudió en los Estados Unidos, que estudió en Europa, que estudió en América del Sur, en América Central, o que fue a México, que
O sea, sí. Respondiéndote rápidamente, sí. Hay recursos humanos, sobra recursos humanos. Aquí hay muchos médicos bien capacitados. Había una época en que éramos 2 o 3 nada más, pero ahora vienen muchos muchachos jóvenes con muy buena formación y la verdad que en el país, también, en el país se están haciendo escuelas de urología. En el año 90 yo creé una escuela de urología en el Hospital Central y de ahí han salido buenos médicos urólogos, con sus limitaciones, porque en un país donde se va la luz, no hay un internet, hablar de educación es delicado, y no quiero meterme en ese tema precisamente en estos momentos. Sí, habría que dedicar todo un programa a eso. Exacto, y no quiero tampoco como que, no quiero opinar sobre en el momento actual de la educación. Pero sí, aquí hay suficientes recursos humanos y, por desgracia, los equipos también lo hay a costa de los propios profesionales. ¿Son más urólogos o urólogas? ¿Qué tienen Hay más? urólogas, hay muchas urólogas ya, hay muchas muchachas que están, y bien formadas, que están en la palestra pública, dando buenos resultados y dándonos ese toque femenino a la especialidad. El Estado no aporta, doctor, el Estado aporta muy poco, porque por ejemplo tú te compras muchos equipos que tú usas, porque tú importas una tecnología y tú no vas a esperar que quizás muchos hospitales te compren lo que tú aprendiste a usar quizás en Europa. Exacto. Hay médicos que se asocian uno con otro, compran los equipos y las casas distribuidoras de estos equipos muchas veces dan ciertas facilidades. Ahora, hay otros hospitales que se preocupan porque esos equipos existan, todos lo conocemos. Sedima es uno de los hospitales donde yo trabajo y fui de los iniciadores de ese proyecto, que siempre se ha preocupado porque lo último en tecnología lo tengamos. Eso es así. Pero básicamente es esfuerzo del mismo profesional. Ya. Sí, sí. Bueno, doctor, la otra parte que preguntaba Dori la era otra pregunta que creo que me hicieron, que creo que fue un televidente. Sí, también, son dos preguntas, la incidencia y otra es que si una persona que haya sido intervenida por cáncer de próstata puede seguir una vida sexual activa. Yo decía que si se diagnosticó a tiempo y se hizo una correcta cirugía, los índices de impotencia y de incontinencia van a ir disminuyendo. Si se lograron preservar los nervios y vasos que van a incidir en la erección y en la continencia, si ese paciente con sus más y sus menos, ayudado muchas veces por protocolo de medicamentos que van a producir vasodilatación, no quiero mencionar a ninguno en especial, pero todo el mundo lo sabe, hay muchas pastillitas por ahí que ayudan. Y también, ya en último extremo, pues también están las prótesis de pene, que también se colocan. Nosotros colocamos prótesis de pene en pacientes que definitivamente, por una enfermedad de base o concomitante con el cáncer, está la diabetes, ya eso vienen con otro tipo de problema de erección, pues también se le colocan prótesis de pene, ponemos muchas prótesis en el país y los pacientes más o menos se sienten favorecidos. Sí, sí. Perfecto. Esa prótesis. En cuanto a la incidencia, yo decía al principio, bueno, en el país, según la Sociedad de Urología, mueren 4 hombres a diario. Vienen siendo 1.400 casos al año. Pues, más o menos estadísticas frías. Tú sabes que aquí nosotros las estadísticas son un poquito... extrapoladas, se extrapolan. Sí. Hablé que en Estados Unidos hay 170.000 casos, con alrededor de unos 60, 70, 80.000 muertos al año. En Europa, España, dije que habían alrededor de unos 30.000 casos, con unos 6.000 o 7.000 muertos al año, y es bastante importante. Así es. Si tú te pones a ver, la letalidad de eso es más alta que muchas de las cosas que hoy nos están preocupando. Doctor, ustedes los cirujanos, en su caso es trasplantólogo cirujano, relacionan la ayuda psicológica que necesitan los pacientes. Los hombres son muy dados a ser rudos y que ellos lo saben todo, lo pueden todo muchas veces, pero se necesita muchas veces la ayuda de un profesional de la conducta. Ustedes, de la salud mental más bien, ¿ustedes tienen ese tipo de servicios? No siempre, aunque sí los médicos que somos más conscientes de que este tipo de problemas a veces son de manejo multidisciplinario, ya hablamos con el endocrinólogo, hablamos con su cardiólogo y podemos hablar con su terapista sexual o asistente de terapia ante una catástrofe, porque un diagnóstico de cáncer es una catástrofe para cualquier persona, aunque uno lo aborde ya diciéndole, mire, esto no es una condena de muerte, eso se ha descubierto a tiempo, se pudo hacer el diagnóstico, tienes mucha... Y tú mismo te encargas un poquito de irlo ayudando. Doctor, se habla que muchas enfermedades en el país se están diagnosticando a edades cada vez más tempranas. No sé si en urología ocurre eso y cuál es el paciente más joven
de edad que usted ha tratado? Bueno, yo tuve un paciente en mi experiencia En su personal en práctica. España de 32 años y aquí en el país recuerdo un joven de 38 años que me obligó a que yo le pidiera una biopsia de próstata. Yo le dije que no se la iba a mandar a pedir. Al final él se buscó la forma, otro urólogo se lo envió y él llegó con un diagnóstico de cáncer de próstata, con un Bueno. PSA normal, un tacto rectal normal, una sonografía normal, pero su papá había muerto y él estaba obsesionado. Obsesionado. Y ese paciente con 38 años se le hizo un diagnóstico. ¿Y se de aborda cáncer de diferente, doctor? No desde el punto de vista quirúrgico, médico, qué sé yo, emocional, vamos a decirlo así. ¿Se aborda diferente un diagnóstico, darle un diagnóstico a una persona de 38 años que quizá a una persona de 70 años ya? Definitivamente la persona de 70 años lo asume con menos digamos, no es tan sombrío. Menos drama. Mientras más joven, usted tiene muchos años para que esa enfermedad termine llevándoselo, o sea, termine siendo funesta. Sí, básicamente lo que hacemos en oncología y lo que manejamos pacientes con cáncer de próstata y cánceres de otro tipo, de riñón, de vejiga y todo eso, desarrollamos y en nuestro entrenamiento nos dan algunas reglas para tú abordar al paciente, cómo hablarle, y eso sí, ya lo vamos instituyendo dentro del manejo del paciente. Ya. Sí, sí. Tal vez, doctor, en estos minutos que nos quedan, ¿cuáles son este es el mes que concluye dedicado a la prevención y al tratamiento y cuidado del cáncer del paciente con cáncer de próstata? ¿Cuáles son las recomendaciones puntuales para nuestros hombres que están viendo el programa en este momento, jóvenes y adultos, de cómo cuidarse? Básicamente decirles que en las edades de mayor incidencia usted tiene que ser responsable no solamente con su salud, sino con su familia, con sus hijos. Usted debe chequearse porque da pena que usted por un descuido mañana deje a su familia desamparada porque usted no fue a chequearse o le tenía miedo a un examen digital rectal. Vaya a su urólogo, contrólese con su urólogo, haga lo que le diga, coma sano, trate de no tener vicios, drogas, cigarrillo, tabaco, alcohol, la promiscuidad. Eso ya se lo dejamos a su conciencia, pero sea responsable con su familia, sea responsable con su salud y sea responsable con su país. Así es. La esposa tiene un rol que jugar, que no lo preguntamos ahorita, la mujer Sí, tiene un rol en las todo esposas son los que llevan, por lo menos a la primera consulta, y le dan mucho apoyo, mucho apoyo. Las esposas siempre van, no siempre las esposas van acompañadas de su marido al ginecólogo. Pero la mujer Pero sí acompaña. en el 70-80% los hombres que van a chequearse van con sus esposas. Y ellas son las que los empujan y le dicen, tú ves, yo te dije que había que hacer. Eso es así. Nosotros tenemos ese mal necesario ahí al lado, que nos sirve de conciencia y de diablito, y que la frase más grande cuando te dicen, yo te lo dije, ya tú ves, yo te lo dije. Óyeme, eso es increíble, pero siempre tienen razón. Siempre Así tienen es. razón, eso es Así verdad. es. Bueno, doctor, muchísimas gracias. La verdad que no hemos dado tati banquete con este programa especial dedicado a la prevención de cáncer de próstata. Así es, muchísimas gracias, doctor. Si tiene algún mensajito final que decir, alguna cosa que decir. Básicamente eso, Sí. tenga conciencia y cuídese. Pues que si hombres, se cuida a tiempo, tiene remedio. así, hombres, a cuidar su salud, no es solamente que la mujer vaya a su ginecólogo, usted también tiene un órgano sexual y reproductivo que tiene que cuidar, así que a ser responsable. Muchísimas gracias por toda esta participación, por habernos escuchado durante esta hora de programa y nos vemos el próximo sábado, Dios mediante.